Yo esta tarea la estuve viendo esta semana, como no estuve en las otras sesiones, entonces quizás am, no haya visto todos los planes, obviamente, porque creo que son 57 planes, pero les voy a dar una idea de cómo am, nosotros revisamos planes aquí en Washington University en St. Louis. Primero me debo introducir. Yo soy Francisco Reynoso, trabajo en Washington University en St. Louis. St. Louis es una ciudad que queda en Missouri. Quedamos como a 4 o 5 horas de Chicago, al sur, suroeste, más o menos. Es una institución bastante grande. Tenemos como 13 máquinas en 7 clínicas y otras clínicas asociadas en la región. Y yo trabajo en el área de planificación de tratamiento. Y estuve aquí mientras cambiamos planes desde IMRT a VMAT y mucho SBRT, mucho gating y hemos tenido mucha experiencia aprendiendo de implementar todas esas tecnologías. Entonces quisiera darles un poco de cómo yo y nosotros aquí en WashU, en St. Louis, revisamos planes y qué tipo de características queremos ver en los planes. La tarea era un caso de cabeza y cuello con 3 niveles de dosis simultáneos. Esto es relativamente común cuando se trata de cuello bilateral. Los ganglios linfáticos se tratan usualmente a la dosis más baja, con el tumor yendo a la dosis más alta. Y son 3 niveles, usualmente de 54.12, a veces 54 sin nada, 59-40 es común y a veces lo ves como 70 gray. Y la asignación era hacer un plan de VMAT o IMRT, 2 arcos completos para el caso de VMAT o 7 a 9 campos cuando se utiliza IMRT. Quisiera decirle que, en mi opinión, VMAT o IMRT casi siempre van a tener la oportunidad de tener un plan de alta calidad usando las dos técnicas. Lo único que VMAT, en mi opinión, resulta siendo un poco más fácil llegar a la solución un poquito más rápido. Porque en IMRT, cuando tienes 7 o 9 campos, que diseñar y cada uno de esos campos tienes que especificar la rotación del colimador, cada jaw, a veces se me raya el disco entre español e inglés, entonces pero Yo también. definir el campo, son de 7 o 9 campos, son muchas cosas las que tienes que especificar para que el plan salga bien. Entonces, a veces, entre VMAT y MRT, en realidad, VMAT es mucho más rápido, pero en términos de calidad de plan, usualmente se pueden obtener planes equivalentes con cualquiera de los dos. Lo único que IMRT, en mi opinión, se tarda un poco más. En términos de criterios de evaluación del caso de cabeza y cuello, nos dieron objetivos para el PTV, el CTV y todos los órganos de riesgo. Estos son relativamente comunes. El tiempo de PTV, el 100% del PTV recibiendo el 95% de la dosis, y en el CTV el 100% del CTV recibiendo 100% de la dosis. Y luego tenemos la lista de la criteria para los órganos de riesgo. A mí me parece esta parte muy importante porque usualmente cuando hablamos de calidad de un plan, una de las cosas que a veces no se le presta mucha atención es tener un sistema estándar y robusto de tu clínica. No importa si quizás no estés de acuerdo con por ejemplo, en cabeza y cuello, que con todo lo que esté acá, pero cuando tienes que tener algo, que siempre los planes van a ser parecidos a eso. Eso es importante porque uno va desarrollando una técnica para que los planes salgan casi siempre parecidos o igual o que tengas
algo de estándar en tu clínica. Y entonces es más fácil desarrollar planes cuando tienes, como quien dice, un estándar clínico. En términos de estrategias para optimizar, puedes utilizar algo como el método de Schulman, que es muy bueno. Es un algoritmo muy, o sea, muy organizado, pero no necesariamente tienes que utilizar todas las estrategias del método Schulman. Lo importante es siempre tener una estrategia y cómo evaluar los planes. En términos de calidad de plan, usualmente la calidad de un plan puede variar mucho, casi siempre por la variedad de la anatomía del paciente, o sea, la geometría del problema. Uh, no todos los pacientes son del mismo tamaño, no todos los PTB son del mismo tamaño, qué tan cerca esté un órgano de riesgo al PTB. Todas esas cosas van a cambiar la calidad de un plan. Pero si se utiliza un método estándar para cada caso, si es cabeza y cuello, próstata, seno, cerebro, cualquier cosa, entonces es un poco más fácil ir mejorando tu estrategia para cada uno de esos sites y mejorar con el tiempo la calidad del plan. Ahora, lo muy interesante de esta tarea es que tenemos casos, tenemos creo que 57 casos en el Prono, pero todos tenemos el mismo caso. Entonces esa variedad de anatomía y de la geometría del problema no está ahí, pero sí lo que tenemos son diferentes estrategias de optimización y quizás también limitaciones del sistema de planificación o la máquina a veces. Entonces, cuando estemos viendo los planes, quizás no se tomen mucho en cuenta la máquina o la técnica, si fue MRT o VIMA. Lo importante es reconocer qué se puede mejorar en cada plan y por qué ciertos órganos quizás no están pasando con todos los controles de calidad. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Bueno, déjame ver el chat que veo mucho. Todo el mundo, buenas. Entonces entramos al Prono, tenemos una colección de 57 pacientes. Creo que algunas personas hay más de un plan de la misma persona y quizás gente es uno más o menos. ¿Qué pasó acá? Quiero ver los scorecards. Los scorecards son el puntaje de cada plan dependiendo de la criteria de cada órgano y cada estructura. Y esto estaba todo seteado. Ya déjame ver. Entonces lo que queremos ver primero es la distribución de la calidad de los planes, primero con el scorecard, pero también podemos ver la distribución de DVH para cada estructura. Y ahí podemos identificar quizás planes que fueron de los mejores y varios planes que quizás necesitaban un poquito más de ayuda. Sí, bueno, aquí está el scorecard. Los scorecards es una idea, no es una idea nueva, pero es una manera muy conveniente de evaluar la calidad de un plan, viendo el criterio de muchos criterios a la vez. Si vemos los criterios que tiene este scorecard para cabeza y cuello, vemos dosis máxima a la médula, dosis máxima al tronco de encéfalo, mean dose, la dosis promedio a la parótida, cóclea, dosis máxima a la mandíbula, dosis máxima a la mandíbula que no está dentro del PTB, o sea, es una estructura de optimización. El plexo braquial, submandibular, oral cavity y todos los PTV, todos los targets. Entonces, dependiendo de la importancia del órgano y dependiendo de la sensibilidad de cada órgano y si es el PTB o el CTB, pues se le da diferente
diferentes puntos para cada uno. Si vemos la distribución, uno de los objetivos era que el 100% del PTB, de cada PTB, reciba el 95% de la dosis. Entonces, hicimos que el 100% de la dosis esté en el 95% del PTB. Entonces, si vemos eso para cada uno de los PTB, esta es la dosis más baja, vemos la distribución de cuánto, de qué tan, de la cobertura de cada PTB de cada plan. Y esta es la dosis más baja, esta es la dosis de los ganglios linfáticos que baja totalmente a cada lado. Vemos planes que tienen un puntaje muy, muy alto porque recibieron cobertura muy alta y tenemos planes que quizás no están, que necesitan más dosis. Si vemos la distribución de todos los PTVs, vemos que por lo general reciben un puntaje bastante alto. Todos los que están en verde es como quien dice aceptable. Y vemos una distribución relativamente normal para los PTV. Y eso es normal porque ese es el objetivo primario del plan, es darle dosis a el PTB. Pero cuando vemos los órganos de riesgo como la médula, relativamente distribución normal, pero la médula está más o menos lejos de la mayoría del target. Y si vemos médula, cord, donde vamos a ver mucho más variedad va a ser en las parótidas de cada lado. Y aquí es donde quizás vemos un poquito más de variedad en términos de que quizás no todo el mundo logró conseguir el mayor puntaje para la parótida. Quizás ver la distribución en términos del puntaje no es lo más normal en la clínica porque usualmente no tenemos scorecards por ahora en la mayor parte de los sistemas de planificación de tratamiento, pero podemos ver una distribución de DVH para cada estructura. Si vemos los PTVs, vemos una distribución bastante normal. Usualmente queremos ver este para el 54.2, o sea que queremos ver el 95% de la dosis a 100% del volumen y vemos el 95% de la dosis va a ser como por acá, 51, estamos por aquí. Y la mayor parte de los planes están sobre esa cobertura. Si cambiamos a cualquiera de los otros dos niveles, vemos una distribución muy similar. Cuando los planes que están en que tienen la menor cobertura, casi todos reciben la dosis mínima para esa estructura. Pero cuando vemos algo como la parótida a la izquierda, vemos cómo cambia mucho más el DVH de la parótida. Eso es en los dos lados. Igual en la cavidad oral, en la boca, también vemos una variedad mucho más alta de lo que vemos en los PTV. Y eso es lo que queremos identificar como igual también para la médula. Y eso es lo que queremos entender, cómo reconocer que se puede obtener una mejor dosis y una calidad de plan un poco más alta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver quizás un plan, si vemos los scorecards, vamos a ver dónde vemos la variedad más grande o quizás donde la parótida. Entonces quizás vemos un plan que
quizás no de los peores, pero como que estamos en el camino correcto, pero no llegamos a lo que se dice que es más aceptable. Entonces acá podemos ver la distribución de dosis y vamos a tratar de reconocer características del plan que se pueden mejorar. Entonces si vemos, vamos a apagar. Vale. Una de las cosas que yo siempre hago al principio es ver el tipo de cobertura que tengo para cada nivel de dosis. Primero comienzo con la dosis más alta, que va a ser el 6646, que es el 95% del 6996. Y si vamos a esa estructura y comenzamos en el primer slice, la primera imagen, vemos el 95% comienza ahí. Usualmente, si se está buscando cobertura de 95%, a mí me gusta ver solamente que el 95% comienza en el mismo slice de la PTB, pero usualmente quizás veas un slice más con 95%. O sea, este 6646 tiene que estar totalmente encima de esa estructura. Lo segundo que se quiere ver es que haga mucha conformalidad. Y por lo general este plan está muy bien en términos de conformidad. Aquí voy a apagar un poco de cosas. Yo creo que como hay tantas personas en el website a la vez, yo creo que no. Por eso es que a veces me saca de... Entonces volvemos, 6646. Mucha conformidad. No se conecta la dosis entre los dos niveles. Estos son dos niveles, es el mismo nivel, pero separados. Mucha conformidad, todo súper bien. Quizás un hoyito ahí, eso significa que necesitamos un poquito de dosis en ese pedacito ahí, que eso es algo que puede mejorar. También en este slice aquí vemos otro slice que no tiene cobertura. Y esto es muy común porque aquí comienza la parótida. Y entonces ahí vemos cuando hay que controlar el balance entre cobertura y los órganos de riesgo. Y ahorita vemos cómo podemos reconocer si se puede hacer algo mejor con eso. El segundo nivel va a ser 59.4 y entonces vamos al 95% de la dosis, que es 56.43. Y como el 56.43 es solamente, creo que es como 5% más alto que la dosis más baja, vemos esa dosis en otras áreas, no solamente en el PTV. Eso es normal porque esto es como quien dice 105% del nivel de dosis de 54.1. Pero si vemos el PTV del 59.4, que es esta que está acá amarillenta, vemos suficiente cobertura, quizás un pedacito ahí, un par de áreas que necesitan un poco más y es relativamente conformal. Muy bien ahí. Y luego vamos al nivel de dosis más bajo, que es... Francisco, ¿Sí? una pregunta. ¿Cuál es una técnica que usas vos para balancear esta cultura con los órganos de riesgo? Eso es una muy buena pregunta porque tiene que ver mucho con conversaciones con tu doctor. Diferentes doctores van a querer un balance diferente y puede cambiar de paciente a paciente, dependiendo de qué tipo de riesgo le va a paciente, conversaciones con el paciente. Entonces hay veces que los doctores siempre van a querer cobertura encima de lo que son los criterios de los tejidos normales. En un caso como cabeza y cuello, obviamente es un caso donde van a haber muchos efectos secundarios. Y entonces se le presta mucha atención a la parótida y a la cavidad oral, porque esas son las partes donde se van a sentir más los, los, Efectos. los efectos. Y también la médula, obviamente. Entonces ahí está el balance entre cobertura, parótida, cavidad oral, médula.
Usualmente médula siempre la vamos a satisfacer el criterio. La parótida es donde hay un poco más de balance en términos de si quiere cobertura o quizás no. En términos de el criterio de la tarea, quiere ver 95% si vemos el criterio. Esto está que quiere ver cobertura total en los PTVs, en todo lo que son los targets. Entonces vemos también el último nivel de dosis, el 95% es 51%. Y estoy viendo el 95% de la dosis porque eso es lo que quiere. Nos quiere ver, lo hice un poco al revés, pero bueno. Pero es la misma idea. Que uno quiere ver mucha conformalidad en cada uno de ellos. En términos de la médula, los criterios de tejido normal que nos dieron en la tarea, nos dieron 3, dependiendo del nivel de dosis, 50, 45 y 35 Gray. Y eso es importante porque no solo porque la médula pueda recibir hasta 50, 45 Gray, significa que paremos ahí. Dependiendo del nivel de dosis, se puede mejorar el nivel. Entonces, si vemos el nivel más bajo, 35 Gray, en esta área de abajo, donde solamente estamos cubriendo hasta 51, 50, 54 Gray, pues la médula está a varios centímetros del PTV, entonces se puede bajar la dosis a menos de 35. Entonces, si vemos la distribución de dosis de 35, nunca se acerca a la médula. Pero según seguimos subiendo a áreas donde quizás tenemos el nivel de dosis más alto, que llega a los 70 Gray casi, pues entonces vemos el 35 Gray está mucho más cerca. Y usualmente queremos ver este tipo de distribución donde no se conecta atrás y es bastante robusto. Si cambia de día a día la posición del paciente por algunos milímetros, pues estamos bien. Si luego vamos a 45, vemos el mismo tipo de conformalidad. Muy, muy bien en términos de la médula este plan. Excelente. No hay problema. Y el 45 está bien, así que el 50 está bien también. Donde vemos que se puede mejorar va a ser en la parótida. Y hay varias formas de reconocer esto. Una forma es que uno puede ver la dosis más baja. Si vemos el criterio de la parótida, quiere ver dosis promedio de menos de 23, 26 Gray, dependiendo del nivel de dosis. Entonces, si prendemos, vamos a ver el 27, 28 Gray. Vemos que casi toda la parótida está recibiendo 28 Gray. Y vemos que la distancia entre los isodose lines en esta área no están tan cerquitas. Y cuando no están tan cerquitas, eso significa que el gradient de dosis, si vemos en el método de Schulman, en la segunda página hay una muy buena discusión acerca de la caída máxima de la dosis. Y esa caída máxima de la dosis se puede reconocer viendo las líneas de dosis. Si están muy separadas como esta, pues la caída no es muy alta. Y según aquí el método de Schulman, en la segunda página vemos que se puede recibir hasta un 10% por milímetro. O sea, la dosis cae 10% cada milímetro. Y eso significa que en 5 o 6 milímetros la dosis baje al 50%. Y esto yo lo utilizo muchísimo para un montón de cosas cuando estoy evaluando un plan. ¿Y cómo se puede utilizar? Casi todos los sistemas de planificación van a tener una herramienta como esta donde se puede ver, no hacerlo al revés, porque como esta, que se puede ver cómo cae la dosis. Entonces, esta área de acá está recibiendo más o menos 54 Gray. Entonces, 54 Gray está por acá, vamos quizá
54 Gray está por aquí, que es más o menos, vamos a decir, 8 milímetros. La mitad de 54 va a ser 27. Y 27 no llega hasta como por acá, que son como 30 milímetros. Entonces estamos viendo que hay más de 20 milímetros donde la dosis cae a un 50%. Entonces yo solamente por eso sé que se puede obtener un plan de mucha más alta calidad porque esta dosis de 27 está muy, muy alejada al target acá. Y entonces no se puede tener esa misma caída de dosis uniforme alrededor de un PTV. Usualmente tiene que haber un balance de los criterios de tejido normal. En esta específica área aquí, lo que queremos ver es la parótida y la cavidad oral. Entonces, según empujemos la dosis más afuera de la parótida, quizás veamos el 27 que cae un poco más en el área posterior, quizás un poco más alrededor de la mandíbula, pero no importa en términos de eso, porque acá no hay nada, ningún tejido normal que nos preocupe mucho. En la mandíbula, el criterio va a ser de dosis máxima, o sea que 27 Gray no importa. Entonces es que podemos comenzar a reconocer el balance en términos de plan de calidad. Otra cosa importante es ver la distribución de dosis, no solamente en un solo view, sino ver en las otras orientaciones. Si vemos acá, que es coronal, vemos el 27 y vemos el target y vemos la parótida, y este pedacito de acá es que se puede mejorar. No sé si lo pueden ver acá, en esta área. Entonces yo solamente puedo ver el scorecard, puedo ver el DVH, pero viendo la distribución del plan, se puede reconocer características que pueden mejorar. Otra pregunta, Francisco. En cuanto a la planificación, ¿cuál sería una técnica para mejorar un plan? ¿Agregas ángulos? ¿Seguís optimizando? ¿Qué harías vos? Por eso esta parte es muy importante. Tener un sistema estándar, porque usualmente de la manera en que nosotros acá nosotros tenemos templates, o sea, una planilla que te llena todos los objetivos y la mayor parte de las estructuras de optimización son estándar. Pero lo que se puede hacer es siempre comenzar en términos de prioridad. Tú puedes comenzar con cobertura, poner la médula, la parótida, dosis máxima en la mandíbula, pero en vez de ir inmediatamente y decir yo quiero 20 Gray de dosis promedio en la parótida, ir poco a poco y dejar que el sistema llegue a su punto. Porque dependiendo del sistema de planificación, si le pones todos los objetivos a la vez, quizás no llegue a la solución deseada. Ya cuando uno tiene un sistema, un método estándar, utilizando cualquier estrategia de optimización, sí se pueden poner todos. Nosotros los ponemos todos a la vez, pero usualmente cuando llega ya a un punto que estás como 80, 90% de la optimización, ahí es que puedes comenzar a reconocer qué puede mejorar y qué no puede mejorar. Entonces ahí es que se pueden utilizar estrategias como las que tiene el método Schulman acá, donde uno puede dividir el PTB o los órganos de riesgo, el tejido normal. Esas estructuras se pueden dividir en áreas dentro o fuera del PTB y controlar un poco mejor la dosis. Yo encuentro que usualmente muchos de los sistemas de planificación, cuando son estructuras muy pequeñas, es mucho más fácil controlar la dosis.
Entonces, usualmente si ves a los dosimetristas, a los físicos, les gusta utilizar muchas estructuras de optimización porque el sistema escucha estas estructuras un poco más. No sé si eso tiene, si me entienden lo que quiero decir con eso, pero dependiendo del tamaño, si tú pones una estructura en lo que es todo el tejido normal y le dices, no quiero nada de dosis acá, el sistema de optimización va a decir, no me importa lo que digas. Si puedes poner prioridad de 1000, no me interesa porque no es, mientras más grandes y mientras más espacio estés cubriendo, no, el sistema no lo va a escuchar. César. Sí, y un pequeño, excelente tu recomendación, Francisco. Y si recordamos de básicamente cuando vamos al método Schulman, de lo que explicamos generalmente, es importante seguir los mismos pasos para todos los pacientes, digamos. Empezar con los, como dijimos, empezar con los PTD y los anillos, si utilizan, y el MTO para lograr la cobertura. Eso en el primer paso, optimización, después agregar uno a una las estructuras de riesgo. Generalmente, las estructuras que sabemos que van a estar bien, agregarlas de una y seguramente las que están alejadas, por ejemplo, los ojos, incluso la médula, porque sabemos que eso no nos va a crear problemas en la cobertura del PTB. Y prestar mucha más atención, empezar con las parótidas y la cavidad oral, en este caso que son las más importantes y las más complicadas, que nos van a arruinar, digamos, la cobertura del PTB, empezar a agregarlas y lograr llegar al objetivo para ese SOAR. Obviamente el PTB se va a arruinar un poquito, pero usar las técnicas que propusimos por ejemplo, para las parótidas, hay muchas técnicas, pero por ejemplo en el método Schulman dijimos de crear estas parótidas con márgenes 2, 3, 4 milímetros, empezar con la que más alejada está del PTB y empezar a acercarlo al PTB para lograr los 26 y no arruinar tanto el PTB coverage. Y después en el paso final, cuando ya tenemos las parótidas en este caso y todos los OAR que queremos, hacer los ajustes finos del PTB. Recuerden que dijimos con hay diferentes métodos con estos objetivos de anclaje, o sea que no quiero que cambie nada en las parótidas, pero voy a empezar a mejorar la cobertura del PTB para llegar a lo que queríamos. Entonces, y es muy importante seguir el mismo sistema para todos la anatomía en los pacientes cambia mucho y hay que ver qué es lo que se quiere para cada paciente, obviamente, pero el método debería ser lo mismo. Sí, ahí preguntaron algo parecido, que si se utiliza la misma técnica para todos los planes, y sí, dependiendo del tejido y dependiendo del plan, siempre se va a utilizar lo que se dice PRV, o sea, con diferentes márgenes, y ahí se puede controlar más la dosis. Exacto. Sí. Y como vos dijiste, Francisco, después con el tiempo y con la práctica, y después de haber hecho muchísimos planes, vos dijiste muy bien, uno empieza con ya todo, porque uno ya tiene más o menos un template, digamos, para casos, por ejemplo, de cabeza y cuello, que más o menos son parecidos a otros que han realizado. Uno ya empieza con todo porque sabe más o menos dónde va a tener que prestar más atención. Pero bueno, si no, al principio yo creo que es muy importante desarrollar la técnica de planificación y utilizarla en todos los pacientes para darse cuenta cómo cambia y el sentido que tiene esta técnica, digamos. Sí, 100%. Quiero ver ahora uno de los planes con un puntaje más alto para demostrar esa misma área de la parótida, donde ver cómo se ve esa línea de 27 Gray, pero me está dando problemas el Prono, creo que lo estamos abrazando un poco muy fuerte con toda esta tensión. Y ya después, según esto se va loading otra vez, lo quiero invitar que si me pueden, me quieren mandar un email y preguntar lo que sea, si quieres que hagamos un Zoom 1 a 1, yo estoy totalmente abierto. Me pueden mandar mensajes por Twitter también.
como quieran. Me gusta mucho hablar de planes y me gusta aprender de cómo funcionan las cosas en otros sitios porque yo aprendí acá, entonces tenemos modelos, yo aprendí ya cuando me enseñaron las cosas que funcionaban. Entonces a veces donde sí tuve que aprender poco a poco fue cuando cambiamos de IMRT a VMAT. Las estrategias cambiaron un poco, también cambiamos tipo de el sistema de planificación y tratamiento también cambió mientras yo estaba acá, entonces cambia un poco. Las estrategias son similares, o sea, son las mismas estructuras, el mismo modelo a seguir, pero el modelo y los objetivos del modelo van a cambiar dependiendo de uh, la técnica. Bueno, lo estamos abrazando un poco muy fuerte, pero recibimos una pregunta en la caja de chat que dice, una consulta al respecto de las restricciones del hombro, ¿lo tomaron en cuenta? Sí, lo tomaron en cuenta. sí, sí se toman. Usualmente, por ejemplo, uno siempre ve en casos de IMRT donde cada fuente no es un arco, sino defines cada as separadamente. Entonces no entras por los hombros. Entonces eso pues te da un plan más robusto en términos del hombro. En términos de ergoterapia como VMAT se pueden utilizar varias técnicas, se pueden utilizar algo o sea, apagar el as en ángulos que estén, que vayan a pasar por el hombro. También se puede hacer por medio de optimización, dependiendo del sistema. Puedes hacer una estructura por el hombro y evitar que ningún tipo de rayos entren por el hombro. Hay veces que, o sea, porque esa estabilidad del hombro puede cambiar un poco dependiendo del sistema de inmovilización que tengas. Entonces, quizás no necesites algo tan dramático que diga, no quiero nada de dosis pasando por el hombro. Porque lo que pasa es que si pides que no entre nada de dosis por el hombro, inmediatamente cualquier ángulo que esté al lado del hombro pasa un montón de dosis. Y entonces eso causa otro problema, que bueno, no entras por el hombro, pero si el paciente, no sé si me pueden ver, no me veo en cámara ahora mismo, pero si el paciente mueve el hombro a esa área, pues entonces causa más problemas de lo que estás tratando de resolver. Entonces, dependiendo del sistema y qué sistema de inmovilización tengas para el hombro, hay veces que yo prefiero evitar dosis por el hombro en vez de, o sea, bajar la dosis en vez de evitarla totalmente. Depende del sistema. Déjame ver. Bueno, vamos a tratar otra vez a ver si pueden todos cerrar el prono. A ver. Pero bueno, no importa. Seguimos con las preguntas. Trabaja con las dos cosas, con IMRT y con VMAT. Nosotros cuando es IMRT no entramos por el hombro. Cuando es VMAT pasamos por el hombro, pero por medio de optimización se puede bajar mucho la dosis. Entonces, finalmente tienes un plan muy robusto, aunque puede que pases por el hombro. Pero si estamos hablando de menos del 3% de la dosis total pasa por el hombro, pues entonces no importa. Pero nosotros encontramos que cuando hacemos eso, el plan es un poco más robusto porque no hace eso de que inmediatamente que pases el hombro, pues tienes un rayo de dosis que entra al paciente. Entonces, la idea es tener un plan robusto, no necesariamente evitar la dosis a los hombros, porque en la dosis en el hombro pues no importa. El problema es
es el plan robusto. En algún caso en especial trabajan con una técnica u otra técnica. En términos de IMRT y VMAT, nosotros casi todos los planes que tenemos acá son VMAT. Y la ventaja siempre va a ser la velocidad en la que se trata a los pacientes. Esto es importante no solamente para la eficiencia de la clínica, pero también, por ejemplo, en términos del cáncer, cuando estamos tratando el seno, si queremos hacer algo de DIBH, que es cuando se trata solamente en Deep Inspiration Breath, o cuando se llena de aire los pulmones, el corazón está más cerca, más lejos del PTV, tenemos que hacer eso lo más rápido posible para que el paciente lo pueda tolerar. Y en esos casos solo se puede utilizar VMAT. Tenemos un doctor que le gusta MRT, prefiere MRT, y el doctor es el que manda, pues tenemos técnicas con MRT para eso, pero por lo general utilizamos VMAT. Trabajamos con Eclipse. Por lo general utilizamos Pinnacle hasta el 2016, que cambiamos a Eclipse. También utilizamos RayStation para el área de protones, y a veces así por conocer más. En términos yo no conozco mucho Monte Carlo. En casos de mama bilateral, hemos utilizado las dos cosas, pero VMAT es mucho más conveniente porque se utilizan menos haces. Dependiendo del sistema que tenga, puedes utilizar 2 isocentros, o sea, puedes poner uno en cada lado. Y por medio de optimización, se puede obtener un plan robusto en la parte de la unión de los dos lados de haces. No sé qué sistemas tenga, pero depende. Si utilizas Eclipse, por ejemplo, en la versión 15.6 en adelante, creo, tiene una opción donde puedes utilizar 2 o más isocenters, y automáticamente se va a lo que se llama feathering, que es como, yo ni sé cómo se dice feathering en español ahora sí, pero se rebaja la dosis, y la caída de dosis entre medio de los dos planes no va a ser abrupta, sino va a ser poco a poco, en términos de cuando tengas 2 planes uno al lado del otro, pues si hay un movimiento de varios milímetros entre medio de los dos, no cambia mucho la dosis. Para tratamiento de cranioaxis, muy buenas preguntas. Utilizamos una técnica de VMAT ahora. Casualmente, estamos escribiendo un papel acerca de esa misma técnica, y te puedo mostrar, si quieres, John, me puedes mandar un correo y nos conectamos. Yo te puedo mostrar cómo utilizamos VMAT con múltiples isocentros para planear ese tratamiento de cranioaxis. Tenemos protones también. Tenemos una máquina de protones que es pequeña y utilizamos casi siempre protones, pero por motivos de seguro médico, la máquina no está, pues a veces utilizamos VMAT. Y tenemos esa opción también. Yo quisiera mostrarles ese plan, la caída de dosis en un plan un poco más. There we go. Ahí está. Yo creo que había visto un plan. Y para que sepas, Francisco, estamos 10 minutos para la hora. Bueno, yo voy a terminar esta. Quería mostrar esto y ya después, pues, apagar un poco de cosas acá para ver un poco mejor. Que yo me pierdo cuando hay muchas cosas prendidas. Entonces acá vamos a ver la misma técnica. Vamos a aprender quizás la dosis más alta va a ser 69.96, esa está ahí. Esta va a ser
59.40 y la otra va a ser 50 y... Dice al revés, pero bueno. Entonces si prendemos esos 3 niveles de dosis, vemos cobertura total en los PTV, mucha conformalidad alrededor de cada estructura de PTV. Vemos quizás un poco de que la dosis sale del PTV de alta dosis acá, de este nivel de dosis, este pedacito acá. Quizás eso se puede mejorar un poco. Y a mí me gusta mucho ver los planes de esta forma porque esto no se ve totalmente en el DVH, no se ve en un scorecard y es un poco más fácil de analizar cuando estás planificando. Vemos todo muy bien ahí, entonces volvemos a esa 27, entonces lo que vemos acá es todas esas líneas, ven que están todas cerquita una de la otra, entonces eso significa que la caída de dosis en esta área es muy alta. Y si utilizamos esa misma herramienta, vemos la diferencia de cómo cae la dosis inmediatamente. Y efectivamente, así mismo como dicen en esa segunda página del método, me gusta mucho porque yo utilizo eso. 50% a 5 o 6 milímetros, vemos que la dosis de esa estructura va a ser 54, que está más o menos por acá, que esos son 11 milímetros, y bajamos a 27 más o menos por acá, que está como a 14 milímetros y medio, que sea mejor de 5 milímetros. Y ahí es que podemos ver cuando tenemos un plan de alta calidad. Entonces pasa, ¿sí, César? Simplemente que vos lo dijiste antes, es importante ver las curvas de isodosis de bajas, de cómo se fueron más anterior y posterior comparado con el otro plan, que uno dice, bueno, no debería ser así, pero bueno, la dosis en algún lado tiene que ir. Y es mejor que las parótidas uno haga esta es una excelente caída de dosis. Y bueno, ahí un poco más de dosis en la parte del posterior del cuello, es músculo, eso se recupera, y lo mismo en la parte anterior, respetando la cavidad oral, pero bueno, en algún lugar tiene que ir, y por eso justamente en este plan se logró esa buena caída de dosis, y bueno, y el compromiso es que bueno, hay un poco más de dosis posterior más que todo. Quizás, o sea, exactamente, estoy mostrando lo que mismo César está mencionando. Quizás en esta área de acá, que ya estamos en lo que es en el cerebro y en el tronco del encéfalo, quizás aquí se pueda mejorar un poco porque ya tenemos 35 Gray que está yendo al cerebro. Esto quizás se tiene que balancear un poco más el uno con el otro. ¿Alguna pregunta acerca de si todos podemos notar la diferencia entre los dos planes y cómo reconocer la calidad del plan? Esa herramienta de caída de dosis la tiene Mónaco. Estoy casi seguro que sí. Esa tiene que existir porque es una herramienta muy útil. Nos podría compartir su escrito de varios centros a cráneo. Tenemos, creo que hay un póster de APM, pero no tenemos el papel todavía. Si me mandas un correo, yo te puedo mandar los resultados que tenemos. ¿Quién hizo ese plan para que no me... Le mandan todos los planes a... Sí puede ser. Puede ser que hagan los planes. Pero sí, o sea, y si vemos las estructuras, podemos más o menos ver, este es un plan de VMAT, en un TrueView. Vemos las estructuras, CTV only. Si vemos, no hay muchas estructuras de optimización. O sea, vemos NS Control, quizá podemos ver eso. NS Control, yo diría que es quizás algo de hotspots o algo así, porque no veo algo muy grande. Veo un ring alrededor de la dosis más baja. Eso nos va a ayudar con conformalidad en esa área. Vemos mandible knots, que es lo que es la mandíbula fuera del PTB. Este control
ni lo encuentro el control, no sé dónde está. Pero viendo esas estructuras, uno puede más o menos tener una idea de cómo se puede, am, eh, se puede obtener un plan de esta. No, no, quizás borró todas las estructuras de optimización antes, pero también se pueden utilizar modelos, dependiendo del sistema de planificación que tengas, que quizás no utilicen tantas estructuras de optimización. Entonces depende de lo que utilices. En el área de Eclipse puedes utilizar algo como RapidPlan, que es una licencia separada y eso, pero igual puedes tener modelos, lo que es templates con estructuras de optimización y todo ya puesto. Entonces quizás un modelo así fue que se utilizó para tener este plan. Entonces también es difícil ver. Quería mostrar también que estábamos hablando de eso de los hombros. Voy a utilizar, usualmente yo veo algo, una dosis relativamente baja como 20 gray o algo así para los hombros. ¿Por qué 20 gray? Porque es como, qué sé yo, como 30-40% de la dosis y este plan es muy robusto, porque incluso 7 gray no entra por los hombros, que es, o sea, se ve muy bien. Usualmente uno no necesita ser tan agresivo con los hombros, pero depende. Si no tienes ningún tipo de inmovilización en los hombros, pues es mejor tener algo así. Entonces hay veces que quiero tener cuidado en decir algo así porque depende. Depende. Si no tienes nada en los hombros, pues entonces sí necesitas algo así, pero si por ejemplo utilizas una máscara de 5 puntos, creo que se llama, que cubre los hombros, pues entonces tienes los hombros inmovilizados, entonces tienes un área, quizás puedes tener menos dosis, por ejemplo, en los pulmones, si la dejas caer un poco más hacia los lados, o sea, ¿no? Pero esto es lo que quisiera uno ver. Yo diría que 30-40% de la dosis del PTB, 20% en realidad, más o menos uno quiere ver este tipo de distribución. No para Mónaco. No para Mónaco. O sea que Mónaco no tiene herramienta de caída de dosis. Interesante. Tiene que haber alguna herramienta. Pero es que no conozco Mónaco, así que ahí sí. Si tú tienes una herramienta como esa, lo que se puede hacer es ver las curvas de isodosis y ver cómo cambian. Lo importante es ver que están todas una cerquita una de la otra. Mientras más cerquita esté una de la otra, pues más rápida la caída de dosis. Entonces, como ven en esta área acá, ya estamos viendo de 54.12, 54.9, o sea, están todas una al ladito de la otra. Mientras más cerca estén, más rápida la caída de dosis. O sea, aunque no tengas esta herramienta que te va a mostrar esa curva así, puedes ver la distribución de dosis y ver algo así parecido. Y como pueden ver, básicamente pensar en tener una distancia en la mente entre 5 y 6 milímetros, eso es lo que uno quiere lograr entre más o menos la curva del 54, que es la de la prescripción, a la curva, digamos, del 20 Gray, 27 Gray, más o menos. O sea, y lo ves con la dosis media de las parótidas también. exacto. Y lo ven, otra cosa que me gusta siempre ver es verlo en diferentes slices, orientación. En esta orientación coronal se ve cómo cae la dosis alrededor de la parótida. Si se acuerdan del otro, esto estaba más por acá. Entonces, ven más o menos ahí cómo funciona. En Mónaco, con las estructuras seleccionadas avoiden sin poner ningún constraint. Ahí está la perra mencionando su nombre. Sí, en Eclipse también uno puede elegir las nuevas versiones.
uno tiene el avoidance structure, que los pones, lo que pasa es que cuando uno hace eso, es básicamente el sistema lo que hace es largar menos intensidad cuando pasa, cuando entra por las estructuras de avoidance, o puede ser entry o entry que sale. Es mejor manejar la dosis de las estructuras de riesgo con operaciones en el optimizador. Yo lamentablemente no uso Mónaco tampoco y conozco lo mínimo, pero me imagino que debe haber algo como para hacerlo, digamos. A ver, Francisco, Sí. cuando se compara este plan a al primero que vimos, ¿estoy correcto en viendo que el dosis bajo está más cerca del médulo? Sí. Entonces, me imagino que eso tiene que ver con la conformidad de este plan, porque llegó a ser más alto. Sí, exacto. Si vemos la dosis de 35 Gray, que fue, creo que es el nivel más bajo del criterio para la médula, vemos que se conecta atrás en ciertas áreas, en otras áreas se ve un poco mejor, ah, pero sí se acerca más. Tenemos más streaking como esto por acá, que quizás, o sea, dependiendo cuando evalúo algo, si yo veo este tipo de distribución y calidad en términos de los órganos importantes, yo no le voy a prestar tanta atención a algo como 35 Gray por acá. A mí, como dijo César, la dosis tiene que ir a algún lado. Eso me lo enseñaron a mí hace como 12 años, la primera vez que estuve viendo un plan, una dosimetrista que me estaba enseñando, lo primero que me decía, si te acuerdas de algo es que la dosis tiene que ir a algún lado. Y efectivamente, sigue siendo lo mismo, diferentes sistemas de planificación, diferentes técnicas. Si ves la dosis caer mucho en ciertas áreas, por ejemplo, esto por acá, en esta área aquí, que vemos el 35 Gray y incluso 28 Gray así, totalmente streaking así para atrás, eso es por la agresividad en la que se fue por los hombros. Si uno quizás afloja un poco eso en los hombros, quizás uno no vea ese 27 por acá atrás. Incluso por acá arriba va a ser la parótida y la cavidad oral. Vemos algo parecido, que tenemos el 35 que ves que está por acá atrás y se conecta, que quizás no sea lo ideal, pero obtenemos la mejor dosis a la parótida. Entonces ahí está el balance. Y ese balance tiene que venir, algo que se tiene que decir en términos de calidad de un plan, es que nadie puede decir que un plan es perfecto o ideal. La calidad de un plan sigue siendo un poco abstracta en términos de que depende del doctor, depende del físico, lo que uno quiera ver. Entonces es que vienen esos estándares de tu clínica que tú tienes que decidir si tú prefieres ver este tipo de distribución aceptando que el 35 va a estar por acá. A mí me gusta porque yo quiero ver la mayor parte de la cavidad oral y la parótida que se ve así. No quiero llevar mucho más tiempo. Yo tengo un poquito más de minutos si quieren hacer más preguntas, cualquier cosa. Pero Miguel, tú estás encargado acá, tú me dices qué más hay que anunciar. Ya. Gracias mucho por este tiempo. A ver, quiero ver si hemos contestado todas las preguntas. Yo anoté algunas. Ok. Una es, ¿realizan irradiación de cráneo con protección de hipocampo? Y Sí. si lo realizan, ¿qué técnicas aplican? Utilizamos VMAT y si no me equivoco, en el área de Eclipse hay un modelo de Rapid Plan que tiene objetivos y creo que es público. Si me mandas un email y tienes Eclipse, yo te puedo ayudar y te puedo mostrar
cómo lo hacemos. Y para ese hippocampal avoidance whole brain tenemos un modelo que como los planes son muy, o sea, son casi todos iguales, porque en realidad la cabeza de todos es más o menos igual, el hipocampo pues cambia un poco, pero ese sí es un modelo que es casi automático, casi no hay que hacer nada. E incluso tenemos una técnica que hace el plan totalmente solo. Ok. Otra, ¿nos podría, por favor, compartir su escrito de varios isocentros a cráneo? No lo puedo hacer todo, no, lo estamos escribiendo, pero sí tenemos y creo que hay otras técnicas por ahí. Pero si me mandan un correo, yo les puedo compartir lo que tenemos sin ningún problema. Alguien tiene un comentario. Al hacer la tarea me quedó la impresión de que la CT tiene medio de contraste. ¿Es correcto? Muy buena pregunta. No sé, no estoy totalmente, pero creo que sí, porque veo áreas aquí que tienen como, sí, esta es Puede ser, puede ser. sí, se ve que hay algo ahí. Yeah. Y usualmente ese tipo de contraste se debe de override Generalmente eso lo vi, o sea, si este es un CT con contrast, eso se puede hacer el override, pero eso también es lo que hablamos en una de las charlas, lo tienen que evaluar, porque generalmente se pierde más tiempo en hacer todo el override que el beneficio dosimétrico. A veces la diferencia que hay depende si hay mucho contraste, bueno, sí, pero la diferencia dosimétrica estamos hablando de 1%, 2% de diferencia que a largo no es nada. Nosotros no me acuerdo ahora exactamente, pero tenemos un city value y un volumen más o menos, así como para tener una idea. Claro. Usualmente los dosimetristas, los físicos siempre lo van a hacer porque les gusta siempre. Entonces, pero estoy de acuerdo 100% con César que depende. O sea, y por lo general, en realidad no va a importar mucho. Uh-huh.